Ser Podcast. Ocho y media también aquí en Reino Unido, en Londres, y es ya noche cerrada. Jimmy Barrs Barañón, buenas noches. Buenas noches. Periodista, presidente de la British Spanish Society. Jimmy, noche cerrada, aquí a las 8:30 ya no se ve nada, ¿eh? No. Estamos a oscuras casi. Tal cual. Mira, estamos en la abadía de Westminster, en Londres, a unos metros. Es una ciudad que ha pasado de celebrar hace solo 3 meses los 70 años en el trono de Isabel II a vivir el duelo de la muerte de la única reina que ha conocido prácticamente todo británico que esté vivo ahora mismo en esta ciudad, aquí en Londres. Van a escuchar mucho coche, mucha sirena esta noche porque están pasando a nuestro alrededor, pero bueno, es la magia de la radio en directo que se cuela todos los sonidos y queremos que escuchen Londres. Esta noche que queremos que escuchen Londres y creo que lo vamos a conseguir a través de la radio. Jimmy, ¿cómo ha visto el discurso, cómo ha escuchado el discurso de Carlos III, el primer discurso de Carlos III como rey a la nación diciendo, ojo, yo quiero un reinado continuista? Bueno, yo creo que, yo personalmente creo que lo ha clavado, en el sentido que ha sido un discurso entre lo muy emotivo, muy personal, el hijo dolido, pésame, gran servicio de honor hacia su madre, la memoria de su madre, y también un sentido de pésame. Y por otro lado diciendo, yo soy el rey y aquí tengo que equilibrar dos cosas. Una cosa, el legado de tradición, el ejemplo de mi madre, y al mismo tiempo 2 o 3 puntos de señal que quiere ser el rey no solamente para hoy sino para el futuro. En el sentido, habló por ejemplo que la sociedad es muy diferente a la que heredó mi madre, es una sociedad más multicultural, más multirracial, hay más religiones que la de anglicana. Esto supone que esto es un rey que realmente acepta que va a tener que trabajar su puesto, en el sentido que, como dicen aquí, you can't take it for granted, no lo pueden aceptar, que puede hacer lo que quiera, ¿sabes? Yeah. Aquí va a tener, y la otra cosa que insistió es que va a mantener la gran tradición, que es una tradición constitucional, hablando de esto, es la constitución, la democracia más antigua del mundo, que no os preocupéis, que yo no voy a ser el príncipe de Gales que se metía demasiado con los políticos y todo eso. Bueno, que se metía, que es que les escribía. O les escribía. Les escribía cartas diciéndoles tienes que hacer tal y tal y tal. Y durante muchos años se intentó frenar la publicación de esas cartas hasta que salieron a la luz y se veía como el entonces príncipe les decía a los ministros, haz esto y no hagas esto otro, haz tal. Y claro, esa en teoría él debería ser el pulcro, absolutamente imparcial y totalmente. No en eso, ¿no? Y no intervenir en temas de gobierno. Lo único que para mí una falta que ya vendrá, pero para mí lo que sé, porque le he seguido durante muchos años, que es apasionado, es sobre el tema ecológico, ¿no? Y no hubo mención de esto, ¿sabes? Que me pareció, en términos de la generación, por ejemplo, mis hijas, y si tengo nietos también para ellos, igual que para tú y yo, esto es un tema que él lo ha hablado durante años, y yo no sé por qué no lo mencionó, porque en la COP del año pasado, sí, el propio Biden dijo que le hizo homenaje a Prince Charles, diciendo que hablaba de estas cosas muchos años antes que muchos jefes de Estado. Oye, antes de seguir adelante, ayúdame a describir a nuestros oyentes exactamente dónde estamos, porque yo les he dicho así en frío. Estamos aquí en Westminster. Bueno, tengo que, no voy a meter la pata con uno de tus colegas, pero cuando llegué aquí dijo, sí, vamos a ir a una estatua que es de un sacerdote. Bueno, le tuve que explicar que la estatua del sacerdote donde estamos aquí al lado, ¿sí?, no es un sacerdote, es la señora Millicent Fawcett, que fue una gran heroína de la campaña para el voto femenino. Y aquí estamos en la plaza parlamentaria, ¿sí?, enfrente de Big Ben, enfrente de ese gran icono de la democracia británica que es el Parlamento, sí, y tenemos enfrente de nosotros a Churchill, el gran Churchill. Tenemos a unos pasos primer más, ministro, por cierto, de Isabel II. Absolutamente. Y luego, para hablar del Commonwealth, sí, y cómo ha cambiado y evolucionado este Estado, tenemos a unos pasos al señor Gandhi. Gandhi, el gran
héroe de la independencia de la India, y luego tenemos a Nelson Mandela, ¿sabes? Que no hay que olvidar que la reina, su primer discurso como princesa que iba a ser reina, lo hizo desde Cape Town, pero el Cape Town de 1947-48, cuando Cape Town todavía estaba bajo el régimen de apartheid, no los olvidemos. Pero ahora estamos tú y yo y nuestros amigos de Cervantes aquí precisamente al lado de Nelson Mandela, que yo me siento muy orgulloso que esto forma parte del Commonwealth de hoy. Y aquí la abadía de Westminster, aquí es donde se corona a los reyes, ¿verdad? Aquí fue coronada Isabel II y aquí en teoría tiene que ser coronado dentro de unos meses Carlos III. Sí, y aquí entramos ya un poco en la psicología colectiva que se está viviendo en este momento, porque por un lado tenemos el nuevo rey esperando la coronación, no eminentemente, pero esto tarda meses, para meses, pero aquí en esta misma abadía, como bien sabes, en pocos días va a llegar el cuerpo inánime de la reina, así que estamos a pocos pasos de lo que aquí va a ser un montón de gente cuando llegue la reina, después de estar en la iglesia de Edimburgo, donde va a ir primero desde Balmoral y luego va a venir aquí y te puedo decir sin lugar a duda que esto va a estar absolutamente atestado. O sea que donde estamos ahora no va a caber un alma. No va a caber un alma, sí. Déjame saludar a un amigo, Víctor Ugarte. Buenas noches. Buenas noches. Es el director del Instituto Cervantes de Londres, recientemente elegido nombrado director del Instituto Cervantes de Londres. Pues nada, acabas de llegar, Víctor. Pues sí, desde el 1 de septiembre. De Japón vienes. De Japón, sí. Claro, allí no hay reyes, allí hay emperadores. Entiendo que la relación de los ciudadanos respecto a su jefe de Estado es muy distinta, ¿o no? No lo sé, cuéntame. Bueno, la verdad es que hemos pasado también allí un proceso de transición, en ese caso de una abdicación y de una entronización de un emperador en un país en el que también se venera y se admira mucho a la figura del jefe del Estado, del emperador, ¿no? En eso sí que estamos, digamos, bastante similares, una situación similar a la del Reino Unido, o sea, quizá más unánime. Hay una conexión tan fuerte entre los ciudadanos británicos con su rey o con su reina que la que puede haber entre un ciudadano y un emperador japonés. Yo creo que por lo poco que he visto aquí es una relación como más familiar, en el sentido de que lo ven como un familiar que siempre está allí, aunque no lo vean en el día a día, como que lo tienen en su imaginario como algo más próximo mentalmente, ¿no? En el caso de Japón yo creo que es algo más distante, pero al mismo tiempo más unánime, quizá el respeto, la veneración, no lo sabría decir, ¿no? Lo que decías del familiar, Jimmy, me ha llamado mucho la atención hoy. Hemos estado en Buckingham Palace y hemos estado allí con muchísimos ciudadanos británicos que estaban haciendo cola para llevar flores y para depositarlas ante la valla. Y había un silencio y había sobre todo un lenguaje verbal, unos gestos, un tipo de abrazo que a mí me ha recordado mucho al de los tanatorios cuando se muere un familiar. Ese tipo de abrazo sentido entre dos familias que se quedan en silencio pensando en el tercero fallecido, me refiero. Y me ha dado la sensación de que mucha gente de la que estaba allí lo estaba sintiendo como la muerte de un familiar. Muy bien señalado, porque yo estuve mirando las tarjetitas que habían dejado la gente con las flores, ¿no? Ahí en la valla. Sí, y todas escritas a mano, y leías como leyendas en inglés, pero por ejemplo, adiós abuela, adiós madre, adiós, con todo el amor, nos sentimos huérfanos, nos sentimos huérfanas. Como bien viste, es una cosa familiar. Espero que podamos comentar un poco otra cosa que ha pasado muy importante en esa escena, que es la llegada de Carlos y Camila, que estuvieron... Cuando se han bajado del coche allí. Se bajaron del coche, una cosa increíble, porque a Carlos... O sea, yo me recuerdo a Carlos en sus... digamos, sobre todo el pobre, con todo el tema de Diana y todo eso, que veía a la Diana que era la que tenía esa comunicación con el pueblo, y él siempre se sentía afuera y todo eso. Y yo de repente, por primera vez en años, le he visto realmente encontrándose en su pueblo, y yo creo que es muy, muy interesante, porque psicológicamente mi abuelo Marañón hubiese escrito ensayos sobre esto, pero es como una persona que llega a otra responsabilidad, que llega al poder de cierto modo, pero que se siente que tiene
otro personaje que vivir casi. Ahora se ha convertido de príncipe de Gales a rey del país. Los 73 años cambiar de personaje es difícil, pero parecía que se había quitado, bueno, a pesar del pésame y la tristeza, se había quitado años. Sí. ¿Has visto ese momento en el que una mujer la ha cogido y ha metido un beso ahí en la... Sí, pero mira, precisamente ese instante hace pocos años habría sido impensable. Impensable, porque además no le gustaba la cosa táctica, la gente que le besaba se sentía como muy recto y todo, y lo ha tomado muy tranquilamente, además ha salido sonriendo. Víctor, ¿qué veis en el Cervantes, en los alumnos? ¿Ves distinta conexión respecto a la institución, a la monarquía, entre quienes son más mayores o entre quienes son más jóvenes? Sí, exactamente así. Justo hoy hemos estado hablando con alumnos que además estaban examinando del DELE y había de muchísimos de muchas edades distintas, ¿no? Y sí se ve una diferencia de proximidad con el personaje de la reina entre los más mayores y los más jóvenes, que lo ven como algo más ausente o menos próximo, ¿no? Justo eso es lo que hemos notado precisamente. Mira, vamos a juntar ahora aquí, vamos a incorporar a este programa en unos minutos a varios jóvenes. Estamos montando aquí una reunión de españoles improvisada debajo del Big Ben. Está siendo bonito esto, ¿eh? Van a ir sonando por estos micrófonos. Víctor, muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Jimmy, hoy Enrique González recuerda en El País que un célebre editorialista del Times, Dermot Borra, que también fue redactor de Discursos Reales, dijo que la monarquía se sostenía por el prestigio personal de Isabel II. ¿Va a ser capaz de heredar Carlos III, de acumular ese capital de respetabilidad? Es un gran reto, pero volviendo al discurso de Carlos hoy, sí, estaba muy consciente de señalar que su gran homenaje a los valores de servicio al pueblo, de dignidad, de honestidad de su madre. Y yo creo que él sabe que si su monarquía tiene un futuro, va a tener que tener esa comunicación con el pueblo, que es súper importante. Y cuando te hablo del pueblo en este país, como una persona que ha vivido aquí sus más de 65 años, es un pueblo, como decía antes, multicultural, multirracial, y con muchas religiones y mucha gente sin religión. Y yo creo que yo me siento muy londinense porque es una ciudad muy vibrante. Y yo creo que Carlos va a ser muy capaz, y yo creo que Camila también le va a apoyar bien, porque en términos de, por ejemplo, sus fundaciones de caridad y todo eso. Ella ha dicho hoy en el discurso que él tiene que dar un paso atrás. A paso atrás, pero se lo va a dar a ella y se lo dará a su hijo y todo eso. Es interesante que por lo menos dijo una palabra de afecto a Harry, ¿no? Y a Meghan, diciendo tenéis todo mi apoyo y mi amor mientras que estáis en el exterior. Mientras estáis bien lejos. Sí, y lo que también confirmó, que ya se ha comentado mucho, sí, es una monarquía reducida, sí, en términos de personal, porque habló, como bien sabes, obviamente de él mismo, de su mujer, su adorada mujer, y luego de Guillermo y de Kate. Y luego no mencionó a ningún otro, menos Harry, pero en el exterior con Meghan, ¿no? Pero no mencionó, por ejemplo, a su hermano Edward, ni menos, gracias a Dios, a Andrew. Pero así que lo que vamos a ver es realmente lo que ya se ha estado desarrollando durante años, es Guillermo con su padre y sus respectivas mujeres. Jimmy Barnes Marañón, muchísimas gracias. Gracias, colega, un honor a esta fiesta improvisada. Un honor como siempre. Gracias, que se acuerde tu colega que no es un sacerdote, es una gran pionera de los derechos de las mujeres, que se llama Millicent Fawcett. Escucha, es que en ningún caso parece un hombre, no sé cómo se pudo equivocar, porque es que en ningún caso parece un hombre, ¿no? Bueno, que se ponga gafas la próxima vez, tío. Un abrazo. Gracias. Oye, por cierto, me decía Jimmy, llevo aquí la tira de años en Londres y Londres es una capital adiós, Jimmy, que se va adueñando de la gente que vive en ella, al que se le está poniendo una cara de londinense de la leche. Esa Rafa de Miguel con
corresponsal del País en Londres. Rafa, ¿cómo estás? How are you, my dear? ¿Cuántos años llevas ya aquí? Cuatro años. Sí. 4 años trepidantes. Y bien a gusto. Porque no hemos parado. Ya. Brexit, durante esos 2 primeros años de locura, en un país absolutamente dividido. La llegada del personaje que más delicia nos ha proporcionado a los periodistas en mucho tiempo, Boris Johnson. Una pandemia que en este caso afectó a todo el mundo, pero que en este país tuvo unas características muy peculiares. Y ahora una revuelta interna enorme dentro del Partido Conservador, una división que ha acabado con el nombramiento de una primera ministra como Liz Truss, y para rematar la faena y de vuelta del verano, casi un cambio constitucional, un cambio de reinado, el fin de la era isabelina y el principio de la era carolina. Es brutal. Estábamos especulando el otro día qué habría pasado si la muerte de Isabel II llega a suceder 3 días antes, justo en el momento del cambio de primer ministro, en el que la nueva primera ministra tenía que ir a Balmoral a recibir el encargo. ¿Qué habría pasado ahí? Pues mira, curiosamente este país tiene una peculiaridad muy importante para mí. Y es que se rige por los usos, por las costumbres y por el derecho anglosajón, que como tú sabes es un derecho consuetudinario, es un derecho que no está hecho de normas, sino de costumbres y de precedentes. Ajá. Eso quiere decir que son muy flexibles ante un problema y que ante un problema siempre hay una solución. A nosotros, por ejemplo, en España, ¿qué es lo que nos ocurre? Que la Constitución nos pone 2 esposas en las manos y en determinadas cosas nos bloqueamos. Esto la Constitución no lo permite, esto el mecanismo constitucional no deja que... Aquí no. Aquí el derecho consuetudinario y el derecho constitucional en un país que no tiene constitución escrita es muy flexible, y estoy seguro que habrían dado con una solución. Siempre hay una solución, y además una solución que muchas veces tiene que ver con el sentido común. Oye, mencionabas antes a Boris Johnson como el primer ministro que más alegrías os ha dado a los periodistas, pero hoy me ha llamado la atención, no sé si lo compartes, que en la sesión extraordinaria que se ha celebrado en el Parlamento para, en homenaje a Isabel II, el protagonismo no se lo ha llevado él, sino que se lo ha llevado un momento concreto de una anécdota que ha contado Theresa May, la predecesora de Boris Johnson. Mira, vamos a escucharla. Recuerdo un picnic en Balmoral que se estaba llevando a cabo en uno de los jardines de la finca. Las cestas venían del castillo y todos las desmontamos para poner la comida y la bebida sobre la mesa. Cogí un poco de queso, lo puse en un plato y lo pasé a la mesa. El queso cayó al suelo. Tuve que tomar una decisión en una fracción de segundo. Recogí el queso, lo puse en el plato y después lo puse sobre la mesa. Y me di la vuelta para ver que todos mis movimientos habían sido cuidadosamente observados por Su Majestad la Reina. La miré, ella me miró y simplemente sonrió. Y el queso permaneció en la mesa. Esa sonrisa es muy Isabel II, ¿no? Mucho. Yo creo que era una mujer con un profundo sentido del humor, como lo tenía también de un modo mucho más intenso su marido, Felipe de Edimburgo. Creo que en la intimidad, y evidentemente no conozco esa intimidad, pero he leído y he escuchado a muchas personas hablar sobre ella. En la intimidad era una mujer que tenía bastante gracejo, bastante sentido del humor y que le sabía sacar punta a las cosas. Fabián Picardo, buenas noches. Hola, buenas noches. Ministro principal de Gibraltar, ¿reconoce usted a Isabel II en esa sonrisa diciendo, Teresa, has hecho bien recogiendo el queso del suelo? Sí, correcto, y creo que en estos momentos de gran tristeza también tenemos que acordarnos de esos buenos momentos y acordarnos de Su Majestad de una manera que también nos permita a nosotros sonreír. Y, por ejemplo, como contaba también hoy Boris Johnson en el Parlamento, en la intervención que tuvo él, acordarnos de esa mujer que deleitó con hacernos creer que saltaba de un helicóptero con James Bond para llegar a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, o que se sentó con Paddington Bear para que le echara una tacita de té en Buckingham Palace cuando celebrábamos el jubileo hace unos meses. Señor Picardo, ¿qué destacaría usted del discurso de Carlos III y el discurso de la nación del nuevo rey? Bueno, creo que ha sido un discurso sobrio, y creo que lo más importante para mí ha sido cómo ha querido traer todos los temas de lo personal de su familia y cómo están sufriendo ellos estos momentos como una familia que pierde a su matriarca, no solamente un país que pierde a su soberana, ¿no? Eso fue una parte que me tocó, porque vimos un lado muy tierno del nuevo rey.
Ustedes tenían que celebrar mañana el Día Nacional, lo han cancelado de las celebraciones allí en Gibraltar. Absolutamente, mañana es un día importantísimo para nosotros porque celebramos el día 10 de septiembre, que es el día que el pueblo de Gibraltar votó en 1967 en su primer referéndum, pero no tenemos absolutamente nada que celebrar. Se ha muerto nuestra reina, claro, y para nosotros es un momento dificilísimo donde no queremos estar celebrando. ¿Va a venir a Londres al funeral de Isabel II? Sí, desafortunadamente es una de las obligaciones del ministro principal, y digo desafortunadamente porque creo que en ese momento vamos a estar todos mordiéndonos el labio, porque va a ser un momento muy sentimental para todo Gibraltar y para toda la familia británica. ¿Contempla una visita próximamente de Carlos III como rey a Gibraltar? Creo que lo importante es que Carlos III va a ser el rey de Gibraltar y que su visita sería muy bien acogida por todos los ciudadanos de Gibraltar. Nosotros esperamos que venga y esperamos que en el futuro la visita de un soberano británico a Gibraltar no sea un momento de tensión entre Gibraltar, Reino Unido y España, sino que hayamos pasado ya de todo eso y estemos en un mundo en el cual estemos construyendo la prosperidad compartida en toda esta zona y que eso sea lo importante para todos nosotros. Hoy ha recibido condolencias de autoridades de la zona, precisamente de las que me estaba hablando, que son bastante críticas respecto a Gibraltar. Alcaldes, incluso el PP de la zona, que tiene un discurso muy duro, ha recibido condolencias por su parte, ¿verdad? Bueno, la verdad es que hemos recibido condolencias de la parte que no son duros con Gibraltar por ser duros con Gibraltar, sino con las partes que son las que comprenden la realidad del tema de Gibraltar, que no tienen prejuicio cuando llega la hora de Gibraltar y conocen el pueblo de Gibraltar por lo que es y no por lo que se pretende que sea. Porque, por ejemplo, el Partido Popular de la Línea tiene un discurso habitualmente contrario al que se escucha a nivel nacional desde la derecha española, ¿no? Y hemos recibido esas condolencias que nos han tocado a todos, desde Juan Fusco, que es alcalde de la Línea, desde el Partido Popular de la Línea, desde el alcalde de San Roque, que también es el presidente de la Diputación, desde el Partido Socialista Obrero Español en la Línea también, y desde el alcalde de Castellar. Estas son partes con las cuales siempre tenemos relaciones cordiales y nadie se debía de sorprender de que no hayan mandado sus condolencias, porque conocen al pueblo de Gibraltar y saben cómo estamos sufriendo estos momentos. Le he visto escribir en el libro de condolencias, lo que no sé es qué ha escrito. ¿Nos lo puede contar, señor Picardo? Sí, bueno, lo que dije fue que nosotros éramos su roca, pero también ella fue nuestra roca, porque sabíamos que podíamos depender de ella en cualquier momento. Fabián Picardo, ministro principal de Gibraltar, gracias, buenas noches. A ustedes, muchísimas gracias. Rafa, ¿es más resiliente, dirías, la monarquía británica que la española? Vamos, no tengo la menor duda. Este es un país profundamente monárquico, a pesar de que los sentimientos cambian generacionalmente, y es evidente que las nuevas generaciones pues no tienen probablemente ese mismo sentimiento monárquico que tienen las generaciones de 50 años para arriba, pero aún así sigue siendo un país que es muy celoso de sus instituciones, de sus tradiciones. Y como decía incluso el fundador de Virgin, Richard Branson, sí, es el mayor reclamo turístico de este país. La monarquía. La monarquía. O sea, no se entiende el Reino Unido sin su monarquía. Es brutal que pasas por las tiendas de souvenirs como los que hay por ahí. Es curioso porque siendo el modelo de monarquía, sí, parlamentaria y democrática europea, todavía se aferran mucho a esas explicaciones que tienen un poco de místico en lo que se refiere a la monarquía, el símbolo de una persona en representación de su pueblo, en la ceremonia de coronación es ungida con los óleos sagrados. A pesar de que tienen amarradas las funciones del monarca y de que, como te digo, es una monarquía constitucional que funciona con un sentido democrático profundo, tienen todavía mucha fuerza los simbolismos de la monarquía. Y la monarquía al final es un poco como la religión. Es decir, si tienes fe todo vale, si no tienes fe todo es ridículo. Mira, sobre esos símbolos, sobre la unción, por ejemplo. Nativo Salvia, buenas noches. Hola, buenas noches. Es historiador, es experto en casas reales. Claro, Carlos III ya es rey, pero queda el momento más solemne, que es el que va a tener a medio mundo pegado a la radio o a la tele, o no, ya veremos. Y es esa coronación. ¿Qué peculiaridad tiene la coronación británica respecto a otras?
va a tener la atención del mundo sin ninguna duda, en mi opinión. ¿Qué particularidad tiene? Pues es la única monarquía en Europa que tiene una coronación con toda esa simbología que su invitado también estaba... Unción, ¿no? Sí. Exactamente. Con esa simbología que tiene alrededor de 1000 años y que se hereda directamente de los escritos del Antiguo Testamento, la coronación del rey David, de Israel, ungido por Zadok, el sacerdote que participó en la coronación de David. Todo tiene una tradición extraordinariamente larga y compleja que en ningún lugar de Europa se sigue manteniendo. Se mantenía en Francia, se mantiene en el Reino Unido, pero en las otras monarquías europeas, lo vimos en la proclamación de nuestro rey, de don Felipe, pues la ceremonia de entronización o de proclamación pues es mucho más simple. En Suecia o en Dinamarca o en Holanda todavía se reviste con cierta pompa, con carrozas, con tiaras, con mantos de armiño, pero en las demás monarquías, como vimos, te repito, con nuestro rey, pues sí, son muy parecidas a las a la proclamación de nuestro rey, de don Felipe. Hay algo que hemos visto precisamente en España, y es lo que llevó a Felipe a ser rey, que es la abdicación de su padre. Eso aquí, Rafa, en Reino Unido, una abdicación de un rey es algo absolutamente impensable, es un tabú. Es impensable, entre otras cosas, porque la propia Isabel II dejó claro que esto iba a ser impensable. De hecho, ella siempre ha dicho que un rey tiene que morir en la cama. Y curiosamente, nuestro rey emérito, antes de que todo se desbocara por completo, también, mencionaba a Lilibet, como la llamaba cariñosamente, para decir que efectivamente un rey tenía que morir en la cama. Lo que pasa es que en nuestro caso las circunstancias variaron drásticamente, pero aquí la idea de la abdicación, aunque algunos medios de comunicación han jugado a utilizarla, no tenía ningún sentido. Ahora bien, lo que sí vimos en los últimos meses es una tenue y suave transición y delegación de poderes. Ajá. Los importantes, los realmente simbólicos, permanecieron siempre en manos de Isabel II, pero pudimos ver, por ejemplo, cómo ahora el actual Carlos III, entonces Carlos de Inglaterra, pronunció el discurso de la reina en el Parlamento de Westminster, y ese es probablemente uno de los momentos más simbólicos de la corona británica en el devenir constitucional de un país. ¿Por qué hizo la reina una sola visita a España? Pues porque... Durante todo su reinado, sí, solo una. Sí, porque en las monarquías se suele visitar una vez por reinado. Isabel II cada país. Exacto. Isabel II visitó España en el reinado de Juan Carlos I. Si hubiera vivido más años, claro, con salud delicada, pues quizá no lo hubiera hecho, pero si hubiera tenido mejor salud y más años, hubiera visitado España porque ya estamos en un nuevo reinado. Es la costumbre entre las monarquías. ¿Por qué se visita tantas veces las repúblicas? Pues porque van cambiando de jefes de Estado. Van cambiando de jefes de Estado según las elecciones, sí, claro. Cuéntenos cómo se convirtieron en los Windsor, cómo cambiaron el nombre de dinastía para que no sonara a alemán. A alemán, sí. Fue en 1919, cuando había acabado la Primera Guerra Mundial. Obviamente los sufrimientos del pueblo británico durante la guerra exigía que la familia real diera ciertos pasos, ya los dieron durante la guerra, de distanciarse de sus familiares más directos alemanes, algún paso más. Lo exigían ciertos partidos políticos, los laboristas, etcétera, y una parte de la prensa. Y Jorge V, que era el rey en ese momento, decidió que su apellido, el apellido dinástico, que era Sajonia-Coburgo-Gotha, un apellido alemán, proveniente del marido de la reina Victoria, el príncipe Alberto, y antes, porque la reina Victoria también tenía un apellido dinástico alemán, era Hannover, con lo cual los dos únicos apellidos dinásticos de los últimos siglos eran alemanes, Hannover y Sajonia-Coburgo, debía cambiarse. Y una comisión de expertos decidió que sería el nombre del castillo de Windsor, el castillo en el que pasan los fines de semana la familia real británica, y que dicen que es el castillo habitado más antiguo del mundo. Y decidieron cambiar por Windsor. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches. Rafa, todas estas sirenas que están sonando, ¿esto es normal aquí? ¿O Sí, es normal. Se está liando algo? Esta es una metrópoli de 12 millones de habitantes y además con bastante intensidad y bastante bullicio en el centro, en esta zona que rodea lo que es el Mall, Whitehall, sí. Westminster. Ahora mismo hay mucha intensidad de movimiento, además es viernes. O sea, lo de las sirenas que no te sorprenda demasiado. Es viernes y la ciudad lo sabe. Seguimos. Yeah, everyone was kind of shocked. Everyone's in a little bit of a shock. De repente nos encontramos con la noticia y fue un shock muy grande, la verdad. She was right. She never caused any problem. La reina pues siempre ha sido la reina y siempre hemos tenido mucha simpatía por ella desde que. For me, she was a very strong female character. Because she's called the Queen, not our Queen or your Queen. So I think that she's been globally. Bueno, hemos hecho una nota personal nosotros en el Museo de Ciencia. We're moving into a different era. So there's going to be a change. Marvelous lady. Should have been enjoying a beautiful retirement. Estas son algunas de las voces que hemos ido escuchando a lo largo del día, paseando por Londres. La sensación que hemos tenido hoy es la de que toda esa sorpresa y tristeza honesta que se desprendía ayer de todas las voces que escuchábamos desde Reino Unido, hoy se ha traducido ya en otra cosa. Hoy se ha traducido en vamos a mirar hacia adelante y vamos a mirar a quien ya hoy se ha presentado ante nosotros como rey, ¿no? Y vamos a intentar saber qué es lo que nos va a aportar esta persona que hoy se ha bajado del coche en Buckingham Palace, se ha acercado a la ciudadanía que estaba allí reunida, la ha abrazado. Claro, estamos hablando de una persona que hace 2 meses antes del verano tenía una tasa de aceptación del 40 y poco %, según una encuesta de YouGov. La reina ha muerto con una tasa de aceptación del 75%, según las encuestas conservadoras. Hay algunas que se la daban por encima. Carlos tiene una tasa de aceptación del 40 y poco. Incluso su propio hijo, la idea de que Guillermo, el hijo de Carlos, fuera a ser rey, tenía una tasa de aceptación del 60 y pico %. Son 20 puntos más que la que tenía el padre Rafa. Eso ahí tiene un trabajo bien duro. Trabajo duro, pero un trabajo en el que lleva ya mucho tiempo maniobrando de un modo muy inteligente. En primer lugar, ha cuajado esa idea que él mismo ha querido transmitir de una monarquía mucho más reducida. Él ha sido también el factor fundamental que ha condenado al ostracismo y ha retirado de la vida pública a un personaje tan contaminante como es el príncipe Andrés, después de todas sus andanzas con el millonario pedófilo estadounidense Jeffrey Epstein y ese acuerdo extrajudicial bastante vergonzoso que tuvo con Virginia Giuffre, la mujer que le acusaba de haber abusado de ella cuando era menor. Eso, Carlos ha sido fundamental, con el permiso de Isabel II, para alejar de la familia real a un personaje como Andrés, y él también ha sido fundamental a la hora de lidiar con la crisis que desencadenaron el príncipe Enrique y Meghan Markle. Y luego, por otra parte, ha contado con una ayuda que a mí me resulta especialmente simbólico, porque yo creo que los dos hombres que en estos momentos tienen en sus manos el futuro, el presente y el futuro de la monarquía británica, que son Carlos y Guillermo, tienen a su lado a 2 mujeres que en cierto sentido son excepcionales. A ver, Camilla Parker Bowles es una mujer que ha conseguido conquistar a toda la prensa que lleva estos años siguiéndola por sus atenciones, por su amabilidad, por su sentido del humor, por su ironía, por su inteligencia. Es una mujer que adora los libros, por ejemplo, que tiene una conversación divina y que ha conseguido cautivar a muchas de las personas que podían ser escépticas respecto a ellas. Y además... Pero hubo un momento en el que el país la odiaba. Sí. Y evidentemente hay muchas personas que en este país no le siguen teniendo nada de simpatía. Pero... digamos que las personas que de algún modo influyen en el debate público, las personas que pueden construir ese debate público, han dado un giro bastante importante respecto a Camila. Empiezan a verla con muy buenos ojos, entre otras cosas porque gracias a ella Carlos ha adquirido una tranquilidad espiritual, una estabilidad y una templanza que hasta ahora no tenía. Y tiene mucho que ver con una mujer que le ha proporcionado la felicidad que probablemente se le había mostrado esquiva durante muchas décadas. Él mismo lo decía hoy en su discurso. Ha sido gracias a ella que él ha podido hacer las cosas que ha querido hacer en el último... y de hecho, por fin ha cumplido con su máximo deseo como rey, que es el de decidir que su título sea el de reina consorte. Porque esto es una cosa que lo dijo Isabel II, pero Isabel II no tenía poder para decidir eso. Eso era una decisión del nuevo rey. Y ha sido el nuevo rey, respaldado por la autoritas que le daba su madre y por el cariño que todos los ciudadanos tenían hacia Isabel II, pero también con la conciencia clara de que había llegado el momento de poder hacerlo sin miedo, le ha nombrado reina consorte. Y de hecho, cuando les hemos visto llegar al Palacio de Buckingham,
en otras circunstancias, ¿tú te imaginas esos miles de personas y Camila saliendo ahí a saludarles? Pues lo ha hecho y la han acogido con un enorme cariño. Esa mujer para mí es fundamental en la figura de Carlos y evidentemente en la figura de Guillermo. Kate Middleton, Catalina, como la llamamos en los medios españoles, es el epítome de lo que todas aquellas personas tan fanáticas en torno a la monarquía aspiran a tener enfrente, ¿no? Es elegante, es guapa, es una fantástica madre, es una fantástica compañera, es una mujer inteligente que se implica en causas de su tiempo. Yo creo que esas dos mujeres son dos puntales importantísimos en lo que va a ser la monarquía de los próximos años aquí en el Reino Unido. Empieza una nueva era. Ha empezado hoy con el discurso de Carlos III. I want simply to say this. Thank you. Thank you. My beloved mother was an inspiration, an example to me and to all my family. And we owe her the most heartfelt debt any family could owe. Begoña Arce, corresponsal de la SER en Londres. Buenas noches, Begoña. ¿Qué tal? Buenas noches. Si ayer fue el adiós a Isabel II, hoy ha sido sin duda el día de Carlos III, el nuevo rey que se ha acercado a saludar a la ciudadanía, que le ha ido a recibir entre aplausos a Buckingham, presumiblemente para levantar esos índices de popularidad de los que hablábamos. Por eso también su discurso en la Catedral de San Pablo estaba lleno de menciones a la memoria de su madre. Sí, Carlos III, como se esperaba, ha rendido tributo a su predecesora como monarca y también como madre, en un toque así más íntimo. Isabel II es su inspiración, el ejemplo que va a seguir. Aquí la continuidad es fundamental, una de las esencias de la monarquía, y esta es una transición que, como estamos viendo, está muy estudiada, que va muy suave para que las instituciones y la institución monárquica no sufra. El rey ha dicho que comparte la sensación de pérdida del país en estos momentos y ha puesto a la soberana como modelo de servicio a la nación, que se compromete a continuar el ahora. As the Queen herself did with such unswerving devotion. Al igual que la dedicación de la reina fue total, yo también solemnemente me comprometo durante el tiempo que Dios me conceda a mantener los principios constitucionales en el corazón de esta nación. En el discurso ha mencionado a su querida esposa Camila, la reina consorte, al nuevo príncipe de Gales, Guillermo, y a su esposa Catalina, que se ha convertido en la primera princesa de Gales después de Diana. Es un título que también le ha dado. También ha expresado su amor por Enrique y Meghan. Era quizás una cita obligada. Sí. Pero ha habido sinceridad, no sé si lo compartes, Begoña, pero parecían sinceras esas palabras, ¿o no? Bueno. Mójate. Bueno. Tendrías que conocer aquí cómo se dicen las cosas y cierto nivel de hipocresía. Bueno. Vale. Oye, a ese discurso ha asistido todo el gobierno británico, empezando por la nueva primera ministra, Liz Truss. Aunque el rey ya es rey, va a ser mañana por la mañana cuando tenga lugar la proclamación oficial en el Palacio de St. James, Begoña. Sí, es un acto de proclamación, como dices, por el Consejo de Adhesión. Es una ceremonia tradicional que tiene lugar y va a tener lugar en el Palacio de St. James, que se realiza a la muerte de un monarca para proclamar el ascenso del que hasta entonces era heredero. En esta ocasión el ritual va a ser televisado en directo por primera vez y, concluida la ceremonia, esa proclamación se leerá públicamente desde el balcón de Palacio, lecturas que luego se van a repetir en la City de Londres, en Escocia, Gales e Irlanda del Norte el domingo. El país sigue, mientras tanto, con esa llamada Operación Puente de Londres. El Puente de Londres es el que tenemos aquí, ¿verdad, Rafa? Exacto. El otro día me decían, el Puente de Londres, acuérdate que es el feo, el que parece bonito, ese no es el Puente de Londres. Bien, así se titula el protocolo perfectamente diseñado, calculado, que establece todos los pasos que se van a dar para despedir a Isabel II. Y el siguiente paso, en teoría, Begoña, es que llegue el cuerpo de la reina desde Edimburgo a Londres.
Pero es que Aymar vamos con retraso, porque la reina murió en Escocia, murió además por la tarde, y ambas cosas han impuesto el retraso de un día en toda esta operación Puente de Londres, que se ha fundido con otra operación en Escocia que se llama Operación Unicornio. Por si fallecía en Escocia, como así ha ocurrido, porque la reina pasaba allí muchos meses. Y con este retraso la reina permanecerá, el cuerpo de la reina, en Balmoral hasta el domingo por la noche. El lunes el féretro se va a trasladar a Edimburgo, al Salón del Trono del Palacio de Holyrood House, que es la residencia en la capital escocesa de la monarca. Habrá un recorrido por las calles hasta la Catedral de St. Giles. Los escoceses van a poder rendirle homenaje, y el martes finalmente el cuerpo volará a Londres, al Palacio de Buckingham, donde se instalará el catafalco. Seguimos sin fecha para el funeral de Estado, con la cantidad de personalidades internacionales que habrá que mover. Posiblemente va a tener lugar el lunes 19 en la abadía de Westminster, y el lugar elegido para el entierro de la soberana es la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor. Será ese entierro íntimo donde ya está enterrado su padre Jorge VI, el resto de la familia, y también donde se van a reunir los restos de su marido, el duque de Edimburgo, con los de la reina. Mira, vamos paso por paso, vamos a ir a Edimburgo. Ahí está el jefe de la sección de información internacional de la cadena SER, Pablo Morán. Pablo, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Cuéntame cómo se está preparando la ciudad, la catedral, sobre todo de Edimburgo, para recibir el cuerpo de la reina allí. Pues nos hemos venido al centro de Edimburgo, a ese punto del que hablaba ahora Begoña Arce. Te estoy hablando junto a la estatua de Adam Smith, junto a la catedral, en High Street, que es la calle comercial por excelencia de la capital escocesa, que conecta la catedral con ese palacio de Holyrood House, que, como decía Begoña, es la residencia oficial de la Casa Real Británica aquí, y que está junto al Parlamento de Escocia. Y van a ser estos tres enclaves que os he citado donde se concentren las honras fúnebres a Isabel II. Se nota porque esta avenida comercial de High Street es una de las calles que ya está cerrada al tráfico, y las fuerzas de seguridad han formado pues una especie de pasillo central con vallas por donde pasará ese cortejo fúnebre de Isabel II aquí en Escocia. En estos momentos esta arteria de la ciudad pues refleja una imagen muy diferente a la solemnidad que seguramente veremos el lunes. Estamos en viernes noche, Aymar, así que mandan los neones de los restaurantes, sobre todo de los pubs, muy concurridos ya a esta hora. Aquí no hay duelo que valga, desde luego a esta hora al menos, pero sí una conversación recurrente, que es la muerte de la reina Isabel. Un hecho más bien indiferente para gente joven como Will. People of my generation probably don't care that much, to be honest. It's mostly the older sort of parents, grandparents who Este joven de unos 30 años asegura que a la gente de su generación pues no le interesa la monarquía, que eso es algo de sus padres, de sus abuelos, nos dice, y a la gente joven pues no la ve Will especialmente preocupada por el futuro de esta institución. Al menos él lo tiene bastante claro. It's a load of rubbish. Yeah. There's no need for it. Para él la monarquía es basura, lo habéis escuchado, y no le interesa con la cantidad de problemas políticos, económicos y sociales que se concentran en Reino Unido en estos momentos. Es esa generación la que toma esta calle principal de Edimburgo, a más o menos 1 kilómetro, que es el que forma esta calle, desde la catedral hasta la residencia oficial de la Casa Real Británica aquí en Edimburgo, y que se prepara, como digo, para la primera despedida pública a los restos de Isabel II. Rafa, cuando en un país como este, cuando en Reino Unido hay ese cabreo social del que nos hablaba este chaval con el que ha podido hablar Pablo, ¿eso lesiona la popularidad del gobierno o también de la monarquía? Un poco los dos, sobre todo cuando se trata de una generación joven como la persona que estaba entrevistando Pablo Morán, pero ten en cuenta que la situación de Escocia es muy peculiar. Porque tú sabes que el Partido Nacional Escocés, que ahora mismo gobierna y que dirige Nicola Sturgeon, quiere poner en marcha un nuevo referéndum de independencia. La era Boris Johnson ha alterado mucho los ánimos, y sobre todo la era Brexit ha alterado mucho los ánimos de Escocia, y ha resurgido ese impulso independentista. Ese impulso independentista que tiene un apoyo muy fuerte, sobre todo entre la población joven de Escocia. Cuando uno pasea por Edimburgo o cuando pasea por Glasgow, ese sentimiento independentista lo notas. Pero sin embargo, Nicola Sturgeon y toda la generación de dirigentes del SNP tienen muy claro que en su proyecto independentista la reina iba a seguir siendo la jefa de Estado. A la reina la querían mucho. Nicola Sturgeon quería mucho a Isabel II. ¿Y a Carlos III también? Ahí está la clave. Sobre todo porque esa dirección podía en algún momento jugar con el sentimiento de cariño que podían tener la gente joven hacia una persona como Isabel II. No tengo tan claro que puedan transmitir ese sentimiento hacia la figura de Carlos III. Hugh Elliot, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Embajador de Reino Unido en España, le agradezco mucho, señor Elliot, que nos atienda en esta noche en la que estamos montando aquí en Londres. Yo creo que usted estaría encantado aquí, en esta fiesta improvisada, aquí bajo el Big Ben, una fiesta de españoles en la radio. Señor Elliot, ¿cómo están viviendo allí en la embajada este terremoto? Bueno, yo creo que lo que se está viviendo es una mezcla de emociones que está ampliamente compartido. Es una sensación a la vez de enorme tristeza y pérdida, porque de algún modo a lo largo de los años yo creo que la reina Isabel se había ganado el cariño, el respeto casi de todo el mundo. Lo estamos viendo en todos los mensajes que llegan de todas partes. Entonces la pérdida es una pérdida personal para muchísimas personas en muchísimas partes del mundo, y España no es ninguna excepción. Y nosotros hemos recibido muchísimos mensajes de condolencias de cantidad de personas, unas expresiones de pérdida y de aprecio, de afecto, realmente que han tocado el corazón. Han estado, de hecho, los reyes y el presidente del gobierno esta tarde-noche allí en su residencia, en la residencia del embajador, firmando en el libro de condolencias. No sé si nos puede contar. Hombre, evidentemente la privacidad de las conversaciones está ahí, pero lo que le han dicho. Pues es cierto que hemos tenido el honor de recibir a Sus Majestades los Reyes y al presidente del gobierno. Apreciamos mucho la atención por la visita y han expresado sus grandes condolencias en cuanto a Sus Majestades los Reyes. Por supuesto, es familia que se ha perdido. Hay una relación estrecha entre las familias reales que refleja, yo creo, que la relación tan estrecha entre nuestros pueblos, que son muchísimos españoles que residen en el Reino Unido, más de 350.000 y más de 400.000 británicos que residen en España, y eso sin contar los millones de visitantes que compartimos cada año. Entonces, su Majestad el Rey ha hablado de su admiración por la dignidad, la serenidad y la dedicación incansable al servicio público de la reina Isabel. Señor Elliot, ¿ha habido algún tipo de conversación ya con el gobierno de España para diseñar cuál va a ser la delegación española que asista al funeral de Isabel II, o todavía es pronto? Yo creo que es pronto. Solo estamos en los primeros momentos después del fallecimiento de Su Majestad la reina Isabel, y son temas que se van a ir aclarando en los días a venir. ¿Cómo explica usted, embajador, que en su país no tenga un peso específico o no mayoritario, por lo menos, el movimiento republicano, que en principio podría tener una ventana de oportunidad ahora con el cambio de una reina a un rey? ¿Cómo explica usted la falta de ese movimiento republicano potente? Yo creo que la familia real, Aymar, ha ganado durante muchísimo tiempo el respeto y el aprecio y el afecto del pueblo británico, y por esa labor constante de dedicación al servicio público. Y como bien ha dicho el rey Carlos III en sus palabras esta tarde, el papel y el deber de la monarquía deben continuar y forman una parte, por supuesto, de lo que es la constitución de nuestra propia nación. Pero más allá de las cosas formales, yo creo que el trabajo personal, la cercanía que hemos visto, de hecho, del rey Carlos, yo creo con sus gestos y sus intercambios con las personas que habían acudido al Palacio de Buckingham para mostrar su afecto y su dolor, por supuesto, por la pérdida de su madre. Yo creo que eso demuestra la cercanía que existe, y yo celebro que tenemos una relación tan cercana entre nuestras familias reales, porque yo percibo también ese afecto aquí en España.
Embajador, le quiere preguntar Rafa de Miguel, corresponsal del País aquí en Londres. ¿Qué tal, embajador? Buenas noches. He de decirte, Aymar, que el embajador Hugh Elliot es un fantástico embajador, muy amigo de España, la quiere mucho, ves que tiene un español impecable. Ha tenido siempre un trato elegantísimo con los periodistas, porque ha tenido la ingrata misión de intentar convencernos a veces de que ni el Brexit era tan malo, ni Boris Johnson tan desastroso. Lo ha hecho siempre desde mucho respeto y desde mucha elegancia. ¿Qué tal, embajador? Buenas noches. Yo quería hacerle una pregunta muy concreta. Yo creo que la figura de Isabel II era la gran baza exterior de este país. Como ha dicho el presidente Macron, dirigiéndose a los británicos, para ustedes era su reina, para nosotros era la reina. La reina de Inglaterra, yo creo que Isabel II, yo creo que era el ejemplo perfecto de lo que llaman los politólogos el soft power, la capacidad que tenía de influencia en el mundo este país, el Reino Unido, esa muestra de una civilización templada, de una civilización amable, seria y responsable cuando tenía que serlo. ¿Vamos a perder algo de eso también con la desaparición de Isabel II? Pues yo creo que en la apreciación, Rafael, del afecto y las razones detrás de ese afecto del pueblo por la reina, aciertas. A la vez, ahora tenemos un rey que tiene una vida de servicio público ya. Es una persona ya muy querida, muy conocida, y como yo decía hace un momento, muy querida, que se ha demostrado muy cercana, se acerca muy de contacto personal y muy de acercarse al público y al pueblo, y yo creo que por lo tanto lo que él dijo muy claramente, que el papel y el deber de la monarquía deben permanecer, deben continuarse, pues él está viviendo en este momento esa realidad y está demostrando ese mismísimo ejemplaridad y liderazgo. Y en esta nueva etapa que empieza, pues por supuesto lo que queda es demostrarle todo nuestro apoyo. Y a nivel personal, tengo que decir que la reina no solamente era reina, era mi jefa, era la máxima autoridad diplomática del país, era la mejor diplomática del país, y fue un honor servirle y será un honor servirle al rey Carlos III. Bueno, ya sabe, embajador, que el cambio de jefes siempre es complicado. O sea que, bueno, en cualquier caso le expreso mi apoyo y nuestras condolencias y un gran abrazo. Hugh Elliot, embajador de Reino Unido en España. Gracias, de verdad. Buenas noches. Muchísimas gracias. Apreciamos mucho todos los gestos de condolencia que hemos recibido del pueblo español, del gobierno del presidente y, por supuesto, de Sus Majestades los Reyes. Gracias. Sumamos a esta noche de radio a Juan Manuel de Prada. Juan Manuel, buenas noches. Muy buenas noches, Aymar. A Ruth Ferrero. Ruth, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Ruth, profesora de Relaciones Internacionales de la Complutense, y al doctorando en la Universidad de Oxford, experto en política europea, Guillermo Íñiguez. Guillermo, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Quiero pediros... No, mira, vamos a hacer una cosa. Nos estamos quedando sin batería en el aparatito que estamos utilizando ahora para emitir. Vamos a hacer una pausa mínima de publicidad, nada, minuto y medio, que es lo que Felipe, nuestro técnico, tarda en cambiar la batería. ¿Sí o no, Felipe? Venga, seguimos, hora 25. Juan Manuel de Prada, sé sincero conmigo, ¿nos estamos pasando en las odas a la figura de Isabel II? Yo creo que sí. Yo creo que estamos incurriendo en el empalago, ¿eh? Yo creo que la merengosidad yo que no me ibas a decepcionar, exuda por todos nuestros poros e incluso incurrimos en cierta paletería, ¿no? Date cuenta los 3 días de luto que ha decretado la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que a mí me parece ya el colmo de lo kitsch, y que verdaderamente está como sacado de una película de Berlanga, ¿no? Es verdad que en la derecha española siempre ha habido una admiración paleta hacia todo lo anglosajón. No olvidemos que en Madrid tenemos una plaza llamada Margaret Thatcher, ¿no? Y que ya otros políticos de la derecha española pues han mostrado una reverencia cuasi no sé cómo llamarlo, enfermiza, ¿no? Cuando murió precisamente Margaret Thatcher, por ejemplo, ¿no? Pero sí, yo creo que en líneas generales le estamos dando, no digo que no sea una noticia de grandísimo relieve, ¿no?
pero creo que estamos participando de esa reverencia que le deben los británicos a su reina de una manera un tanto lacaya o cipaya, digámoslo así, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu mirada? Bueno, vamos a ver, antes hablabais de por qué los ingleses se identifican tanto con su monarquía, ¿no? Hay un escritor inglés, William Bates Hott, que escribió un libro, La Constitución Inglesa, en donde él decía que la monarquía suscita un tipo de lealtad mística, de reverencia religiosa, que es lo que verdaderamente la hace una forma de gobierno imbatible, ¿no? Bates Hott además respondía a un panfleto que se había publicado antes en Inglaterra defendiendo precisamente la República, ¿no? Y defendiendo el sentido común de la República frente a la irracionalidad de la monarquía. De alguna manera Bates Hott defendía esa irracionalidad, que además yo diría que en el Reino Unido tiene un mayor sentido. ¿Por qué? Porque el Reino Unido ha perdido su grandeza, ha perdido su territorio, ha perdido su gloria militar, ha perdido pues eso de ser amos del mundo, ¿no? Y de alguna manera la grandeza se sigue concentrando en el símbolo de la monarquía, que es una monarquía que, a diferencia, por ejemplo, de la monarquía española, pues nace con unas señas especiales. Mientras las monarquías católicas se forman, digamos, en la separación entre Iglesia y Estado, la monarquía Iglesia asume la jefatura de la Iglesia y se convierte, de alguna manera, el rey de Inglaterra se convierte en el papa de los ingleses, digámoslo así, ¿no? A medida que se ha ido aminorando el sentimiento religioso en todas las naciones europeas, en un país como Inglaterra, en donde el rey o la reina, en este caso, asume, digamos, ese papel de jefe de la Iglesia, de alguna manera se deifica su figura, ¿no? Se deifica su figura. De ahí que en el Reino Unido la veneración por la institución y por la persona que la encarna sea mayor a la que ocurre en España, ¿no? Mismamente, ¿no? Pero vamos, yo creo que la reina Isabel, sin duda alguna, ha sido una digna representante de la monarquía inglesa. Lo digo con ironía, en el sentido en que de alguna manera ha asumido los paradigmas de la monarquía inglesa. La monarquía inglesa se ha distinguido siempre por su afán de dominio, el Rule Britannia, ¿no? de la vieja canción patriótica, y esa ansia de dominio, ese ímpetu de dominio que en otras épocas se expresaba colonialmente, pues en esta época Inglaterra lo expresa sobre todo a través del dominio financiero, que es muy notorio. Aunque no olvidemos que la reina todavía, todo su reinado ha sido tan largo que no nos damos cuenta que ella asistió al fin del anterior periodo de la historia del Imperio Británico, el proceso de descolonización. Y ella, todavía siendo reina, el Reino Unido perpetró muchos crímenes, ¿eh? Quiero recordar, por ejemplo, los que se perpetraron en Kenia, en la revuelta Mau Mau, crímenes además que fueron teledirigidos desde Londres, y bueno, ya fuera del proceso de descolonización, otras muchas guerras en donde Gran Bretaña pues ha honrado su fama de sanguinaria y de cruel en su dominación de los demás pueblos, ¿no? ¿Estáis de acuerdo, Ruth, Guillermo? Pues bastante, la verdad. Yo creo que podemos apuntar a eso de los paradigmas y las paradojas del Reino Unido y de la sociedad británica, ¿no? Hay un autor, un sociólogo de hace unos cuantos años, Richard Binding, que hablaba siempre de una de las peculiaridades de la sociedad británica, que yo creo que queda muy bien reflejada en la monarquía, que es esa mezcla de modernidad y tradición, ¿no? que también ha sabido encajar la reina Isabel. Es verdad que el Reino Unido en Europa es quizás el único país que no tiene todavía hecha la separación Iglesia-Estado, ¿no? Como apuntaba de Prada ahora. Y quizás, sí, eso claro, forma parte de su propia idiosincrasia. Creo que lo que comentabas antes de si nos estábamos pasando de merengue ya con esto, ¿no? Yo me recordaba... Estás en el sí, ¿no? Estoy totalmente en el sí. Creo que estamos actuando como súbditos, ¿no? Como súbditos, y estamos obviando algunas cosas que creo que son muy, muy relevantes, ¿no? Pues dale. Que son, por ejemplo, que estamos pues no hablando de que esta señora pues era una señora de 96 años multimillonaria, una de las fortunas más grandes del planeta, de las cuales conocemos algo, pero no la totalidad de lo que tiene, y que veremos a ver ahora cuando tengan que abrir la herencia, porque era propiedad privada. Por ejemplo, el Castillo de Balmoral no es patrimonio nacional, sino que es propiedad privada
de la reina. ¿Pero crees que lo vamos a saber, lo que de verdad tiene? No creo que lo sepamos, entre otras razones, porque tiene una parte en paraísos fiscales. Claro, es que ¿no? es lo que iba a decirte, que es que los paraísos fiscales son una invención británica. Claro, todos los paraísos fiscales, o casi entonces, todos, claro, son británicos. Va a ser complicado, empezando por Gibraltar. Claro, va a ser complicado que sepamos lo que esta señora tenía acumulado, ella y luego su familia, ¿no? Yo he estado viendo datos esta tarde que me han parecido espectaculares, ¿no? O sea, pues como 420 millones de euros de patrimonio personal, más de 28.000 millones de euros de patrimonio familiar, en fin, unas barbaridades que luego, claro, han ido apareciendo en las distintas wikis y los distintos leaks que ha habido, los papeles de Paradise y tal. Aquí, Rafa, se habla de eso. En Reino Unido es un tema que esté en la conversación, la fortuna de la... Sí, claro que sí. En infinitud de ocasiones han surgido informaciones sobre y hay muchos periódicos que han denunciado desde hace mucho tiempo todo lo que tanto Ruth como Juan Manuel están señalando. Uno, que se ha aprovechado toda la estructura de lo que era el antiguo imperio británico para formar una red de no sé si de paraísos fiscales, pero sí de territorios offshore, y que la propia corona británica se ha aprovechado de esos territorios. Y luego además aquí juegan con unas instituciones que son bastante complejas y que al final se traducen en que no dejan de ingresar en las arcas de la familia de los Windsor millones y millones de libras. Está lo que se llama el Crown Estate, que el Crown Estate está gestionado por el gobierno, pero son todas las propiedades, sobre todo en la ciudad de Londres y en los alrededores de la casa de Windsor. Es decir, muchas de estas calles que tú ves a tu alrededor son propiedad del Crown Estate, de la familia, y por eso aquí existe una cosa muy peculiar, y es que las casas las puedes comprar con un leasehold o con un freehold. Es decir, las puedes comprar para que durante 100 años sean tuyas y luego las tengas que devolver. O sea que es un alquiler continuo y una fuente de ingresos constante para esa familia. El Crown Estate lo gestiona el gobierno, pero los ingresos van a las arcas de los Windsor. Existe también, por ejemplo, el Ducado de Lancaster, que gestiona también parte de las propiedades fuera de Londres y también genera un montón de ingresos. Está el Ducado de Cornualles. Todo eso es dinero para generar una de las mayores fortunas de este país y del mundo, y evidentemente no son nada proclives a la transparencia y a contarnos realmente todo lo que tienen. Todo eso es verdad, claro que es verdad, y se ha contado, pero al final, en un momento de duelo nacional como este, pues todos se ponen muy merengues y muy institucionales. Es verdad, no lo pueden evitar, y esos temas ahora mismo pues salen de un modo muy marginal. Guillermo. Sí, y además, sumándome a lo que dice Rafa, ningún partido político que se precie en Reino Unido va a hacer sangre de esto, ni va a mencionar estos temas. Ahora, es una cosa absolutamente tabú, y lo va a ser durante meses, y lo va a ser hasta la coronación de Carlos, cuando sea. Yo entiendo en cierto modo la catarsis nacional que va a atravesar el Reino Unido, ¿no? Porque la caída y lo han dicho varios de los que han hablado en la Cámara de los Comunes, la caída de Isabel, el fin de la era isabelina, es realmente el fin de una época para el país. Todavía no se desalojan, ¿eh, Rafa? Sí, yo creo que estamos hablando demasiado. Han dicho esta gente, se está metiendo en temas un poquito delicados. Perdona, Guillermo. No, nada, simplemente que es inevitable, yo creo que con la muerte de la reina, por mucho que Carlos sea una figura que lleva décadas y décadas en el ojo público, yo creo que habrá un momento de catarsis en el país, y que bueno, parte de este duelo es una especie de duelo estructural, pero vamos, yo coincido con lo que se ha dicho, que en fin, algunos de los días de luto que se han decretado en España quizás hayan sido evitables. Mira, antes de que nos desaloje la poli, vamos a seguir sumando españoles que se están acercando a esta noche de radio. Cristóbal, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien. Cristóbal, ¿tú cuántos años llevas viviendo aquí? Pues en un mes haré 15 años. 15 años, ¿eh? ¿Y a qué te dedicas? Soy ingeniero y trabajo en consultoría de ingeniería. Oye, ¿y lo que estamos viendo estos días, cómo lo definirías? Pues bueno, pasó ayer, ¿no? Entonces estamos como acostumbrándonos a lo que ha pasado, ¿no? Está como enrarecido el ambiente, pero al mismo tiempo la gente continúa con sus tareas, sus trabajos y lo que tiene que hacer, pero sí hay un ambiente pues de duelo, digamos, ¿no? ¿Has llegado a coger cariño a la reina Isabel II? Hombre, yo particularmente no mucho, pero bueno, es una institución, o es una persona que representa una institución, y no deja de ser un poco un símbolo de este país. Pero bueno. ¿No hay un movimiento estructurado de crítica hacia la monarquía? ¿O sí lo hay? Yo no lo estoy sabiendo ver. Pues quizás una de las pocas conclusiones que se ha podido sacar de ayer a hoy es que la figura de la reina, en concreto, quizás se respete bastante más que se puede respetar en España, por ejemplo. Aunque tú no seas monárquico, aunque seas republicano, sí que hay este respeto por la figura de la reina, que aunque tú tengas una opinión contraria a la realeza o a la monarquía, sí que se le respeta más o menos, y hay gente que evidentemente lo ha sentido.
Cristóbal, muchísimas gracias. Rafa, en relación a esto, ¿cuál es el papel o el enfoque que el Partido Laborista tiene ante la monarquía? ¿Cuál es su posición? Porque entiendo que esto es muy importante a la hora de lo que estamos hablando. Pues teniendo en cuenta, como dice Guillermo, que todos los partidos, los dos principales partidos, son muy institucionales y no van a remover las aguas más de lo necesario, es verdad que ha habido un cambio muy radical en el Partido Laborista desde que abandonó el liderazgo Jeremy Corbyn, que tenía una postura bastante más extrema respecto a estos asuntos, bastante más crítica respecto a los tejemanejes de la Casa de Windsor y a las fortunas ocultas, por ejemplo, de la monarquía. Keir Starmer, el nuevo líder laborista, es bastante más institucional y en estas cosas se mueve con pies de plomo. Él fue incluso fiscal general, que aquí es el fiscal que representa la corona, y es un hombre que tiene bastante metida en las venas la institucionalidad. Con lo cual, que en ese los sentido, juicios son la corona contra tal. Exacto, ¿no? Sí. Del mismo modo que el gobierno es el gobierno de su majestad, la fiscalía es la fiscalía de la corona. Estamos en Londres, pero queríamos escuchar también a personas que estén un poco más apartadas de esta capital, que por cierto tiene ahora mismo, mira Rafa, mira hacia allí, una luna preciosa, una luna llena. ¿Cómo se llama la torre que está al lado de...? Pues ahí me pillas, es la torre gótica del Parlamento de Westminster, la torre contraria a la del Big Ben, pero no sé cuál es el nombre exacto de la torre. Bueno, no sé si desde Manchester también está luna llena. Phoebe Davis, buenas noches. Hola, buenas. ¿Phoebe? Hola. Sí, vamos a intentarlo. Creo que tenemos problemas con ese teléfono, pero vamos a intentarlo. Phoebe, tú vives en Manchester, hazme una foto de cómo está la ciudad allí, cómo estáis recordando a Isabel II en tu ciudad. Sí, pues hoy en Manchester ha sido un día casi normal. Hay algunas tiendas cerradas, pero por la mayoría la gente ha trabajado, los trenes y autobuses están funcionando, pero al mismo tiempo hay una solemnidad en el ambiente. Por ejemplo, las banderas, como en Londres, están a medio asta y todas las vallas publicitarias muestran fotos de la reina, y encima de todo la lluvia es como una falacia patética, y es muy triste pero casi normal. Phoebe, ¿cuántos años tienes? 22. ¿Y tú dirías, te consideras monárquica, convencida, militante? No, creo que es algo... En Inglaterra, para mí es más un instituto simbólico, porque aunque el rey ahora tiene algunos poderes, realmente él no puede usarlo, y yo sé que hay mucha controversia sobre la monarquía. Por ejemplo, pues hay personas que veían a la reina como una representación del imperialismo y todo eso, y el colonialismo. Yo creo que en verdad es solamente un símbolo de poder, y sí, creo que sí. Phoebe, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo desde Londres. Incorpora esta conversación aquí a nuestro lado en Londres a Roy Covey, doctorando en Economía Digital en la King's College London, que está aquí con nosotros, como digo. Buenas noches, Roy. Buenas noches. ¿Qué espera Gran Bretaña de la era Carlos III? Bueno, toma la pregunta. La tomo porque... Respira y prepárate. Imagínate si le hubieras preguntado a un británico hace 15 años qué esperaba de los próximos 15 años, ¿no? Llevamos desde la crisis económica, la austeridad, que fue una de las más brutales, ¿no?, en el continente europeo. Después, obviamente, el Brexit, todo el proceso que llevó, referéndum escocés de por medio, que casi se me olvida, todos los cambios. O sea, yo creo que es imposible predecirlo. Lo que quizá le habría preferido, a lo mejor la población británica en general, sea monárquica o no, es algo de continuidad, pero creo que no la tiene, ¿no? Es como que cada año hay algo. Esta semana estrenaban primera ministra y ahora estrenan rey también.
difícil de predecir. Yo creo que era eso, ¿no? Lo que les habría gustado, vale, Brexit terminado, salimos de la pandemia, nueva primera ministra, es un poco más de tranquilidad, pero no la tiene. Hoy la imagen que hemos visto, que hemos contado, estábamos ahí en Buckingham y veíamos a una multitud de gente gritando God save the King, Dios salve al rey o Dios guarde al rey. Había muchísima gente allí, pero no sé si eso es imagen del país. A ver, yo creo que es imagen de una parte del país, claro. Mira, ayer tuvimos la suerte de que justo nuestro plan era ir a los Proms y iban a tocar, que los Proms es el festival de música clásica que se hace aquí en Londres. Sí. E iban a tocar Beethoven, conocido republicano también por otra parte, y se canceló la obra de Beethoven para tocar en su lugar el himno nacional. Y uno está en esa sala, ¿no? Y mira a su alrededor y ve a la gente genuinamente compungida, genuinamente... Y yo creo que hay que diferenciar entre el que quizás sí sea un patriota más tradicionalista, más convencido, ¿no?, de que esta persona encarna una monarquía milenaria, y luego otra persona que simplemente quizás está haciendo un gesto un poco más sentimental, ¿no? Está haciendo un gesto de, una figura maternal, luego una figura también que se convirtió en una especie de abuelita, ¿no?, que estaba ahí de fondo en su vida, de pronto desaparece. Y yo creo que cantar ese himno es una manera de, quizá incluso un conjuro, ¿no? Quizá incluso a lo mejor tiene que venir un antropólogo para que nos lo explique, ¿no? Pero no, yo creo que no tiene por qué denotar un patriotismo ciego, aunque para algunos sí lo fuera. Dime la verdad, ¿te emocionaste? Bueno, a ver, es curioso, ¿no? Porque yo creo que era fácil sentir una cierta solemnidad, pero yo creo que lo que es importante con Isabel II, y tiene relación con la primera pregunta que me has hecho, es que simboliza, mira, cuando se murió Winston Churchill dijeron que era como el punto final, ¿no?, la despedida al imperio. Pero genuinamente, ahora que se ha muerto Isabel II, yo creo que es la despedida realmente al siglo XX británico, ¿no?, que es un siglo en el que a lo mejor la población de aquí tenía más certeza, tenía una cierta idea de progreso, tenía una cierta idea... yo no digo que Isabel II fuera responsable de los avances sociales, ni mucho menos, simplemente presidió sobre ellos, ¿no? Pero sí es cierto que esa sensación que había de un futuro claro, de un futuro de avances, ahora los británicos no la tienen. Y yo creo que eso sí me emocionaba un poco. Genuinamente ves incertidumbre, ves incluso un poquito de miedo, ¿no?, al futuro en los británicos, y eso yo creo que cualquiera lo puede entender, incluso a nivel personal, ¿no?, cuando uno tiene una pérdida personal en su propia vida. Hablabas de avances sociales y os lo pregunto a los dos, Rafa, Roy. ¿Es transversal en cuanto a clases sociales el apoyo a la monarquía aquí en Reino Unido, o se da más en clase alta que en clase baja, o no tiene por qué? A mí me parece que no es completamente transversal, que evidentemente hay un bloque electoral, por ejemplo, más tendente al laborismo y a la izquierda, que la monarquía no la ve con los mismos ojos que el bloque conservador, que es mucho más patriota y mucho más tradicionalista en ese sentido. Otra cosa es la figura de Isabel II, pero la figura de Isabel II casi como abuelita entrañable. Yeah. Esa sí que era una figura transversal, tanto de clases sociales como de ideologías y de generaciones. Roy. Sí, estoy bastante de acuerdo, y también añadiría el factor de Isabel II como cabeza de la Commonwealth, ¿no? Y el papel que jugaba con las distintas poblaciones, y ahí hay un choque generacional muy grande, porque es muy interesante ver los primeros migrantes que vienen de las antiguas colonias británicas, vienen aquí invitados. De hecho, hasta que no se aplican las primeras leyes muy duras y restrictivas contra la migración, algunos pueden entrar con su pasaporte, y muchos de ellos colocan la fotografía de Isabel II en su salón. Pero ya los jóvenes, sus descendientes, tienen otra percepción, ¿no?, que nacen en las luchas del Black Power y ven a una persona que representa el imperio, que representa otras cosas diferentes. Entonces, no es solo que haya quizá una división en clases sociales, también obviamente en el legado histórico y las identidades que tienen las personas, teniendo en cuenta que, bueno, también este país, y a nivel de otras monarquías mundiales, ha hecho algunos avances, ¿no?, para reconocer algunos despropósitos históricos, más que otras familias reales. Mencionabas la Commonwealth. ¿Podemos ver en los próximos meses, años, procesos de republicanismo en países de la Commonwealth? Países que digan, es que nos representaba a ella, no, Carlos III no nos representa.
Pues eso es un tema curioso porque ya hay repúblicas, de hecho, dentro de la Commonwealth, o sea, se aceptó y lo que sí que se debate es que ella, la Commonwealth se hizo en torno a su figura y no es que tenga que ocuparla necesariamente la persona que tiene la regencia aquí en Reino Unido. Entonces ahora hay un proceso de decisión política, de diplomacia, que podemos imaginar sucederá también estos días aquí cuando vengan todos los jefes de Estado de los países, etcétera, en decidir si va a ser Carlos el que asuma ese papel. Yo creo que los británicos, con esto me refiero al establishment, ¿no? van a querer que sí, que sea así. Pero en cualquier caso sí es una institución que yo creo que se le auguraba muy poca, poco futuro y aquí está, ¿no? Aquí sigue, o sea, es interesante su propio circuito de cultura anglosajona y donde suceden pues encuentros y intercambios. Roy Govey, muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Hemos venido a Londres, pero insisto, quiero que miremos bastante más allá de Londres, dentro de Reino Unido. Lewis Cave, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Lewis nos escucha desde Leeds. ¿Cómo está allí el ambiente? ¿Perdón? ¿Cómo está allí el ambiente? ¿Cómo está viviendo la ciudad este momento de pésame para muchísimos ciudadanos británicos? Bueno, de verdad nada ha cambiado. De todos modos, nunca vimos a la reina. Sin embargo, se han cancelado muchos eventos por su respeto. Seguro es mejor dejar que esos eventos tengan lugar, celebrar su vida, ¿no? ¿Qué supone para usted la figura de la reina? Bueno, ayer los medios de comunicación informaban sobre la huelga de Royal Mail, la preocupación por el plan energético de Liz Truss, también el asesinato de Chris Cabo, un hombre negro desarmado que fue abatido por la policía, pero la muerte de la reina no ha hecho que estos temas sean menos urgentes, pero estas historias han sido empujadas al fondo de las páginas principales de los medios de comunicación. Obviamente todos sabíamos que esto iba a suceder, pero eso no lo hace menos frustrante. Bombardearnos con horas de contenido rodante y repetitivo que ignora el legado colonial del reinado de la reina Isabel es contraproducente y innecesario en mi vista. Estabas asintiendo, Rafa. Sí, es verdad. Yo creo que en parte tiene razón, es verdad. Es decir, este inundar de horas y horas y horas de información y de días y días de información a un país que todavía tiene una situación muy delicada, pues para algunas personas es frustrante. Sin duda. Y el hecho de que millones de personas en todo el Reino Unido pasen frío y hambre este invierno mientras se ven obligadas a ver un funeral y luego una coronación que costará miles de millones es un ejemplo perfecto de lo roto que está el sistema, ¿sabes? Lewis, ¿por qué crees que tu postura no es tan mayoritaria? ¿Por qué no hay tantos críticos con la monarquía en tu país? Bueno, no es popular pensar así y tenemos que las revistas tienen que vender sus copias y hay muchas personas que piensan así, pero si van a publicarlo van a tener una recepción, ¿sabes? Lewis Cave, muchísimas gracias, buenas noches. Y a ti, igualmente, chao. Gracias. Claro, Rafa, es que esto le pilla al país en un momento de convulsión. Tú nos venías contando en las últimas semanas, en los últimos meses, muy una sucesión de huelgas como no se recuerda. Sí, como se anticipó como el verano del descontento y ahora el otoño del descontento, porque había una serie de huelgas programadas en todos los servicios públicos, fundamentalmente en ferrocarriles, en el servicio de correos, pero también entre los enfermeros, entre incluso los profesores, incluso entre los abogados de turno de oficio. Porque la inflación, como por otra parte ocurre en el resto de Europa, está en una situación galopante. Aquí es del 10.1, creo que esa es la última cifra que se maneja, pero el Banco de Inglaterra hablaba de una inflación que podía llegar a subir hasta el 20% si no se controlaba sobre todo la crisis energética, que esa es la situación más urgente a la que hace frente a la que se enfrenta este país. Es verdad que ocurre en toda Europa. La guerra de Ucrania ha ayudado a que se disparen aún más los precios de la energía, del gas, y
las facturas de la luz y del gas han subido estrepitosamente en toda Europa, pero en este país especialmente. ¿Y Liz Truss qué propone ante esto? ¿Qué pues plan mira, trae es curioso porque su mensaje durante toda la campaña de las primarias ha sido un mensaje neoconservador, un mensaje que tenía muchos ecos de lo que fue la política casi más de Reagan que de Margaret Thatcher, pero de esa época, ¿no?, neoconservadora, en la que se decía que los impuestos había que bajarlos y que gracias a esa bajada de impuestos la economía acababa creciendo y de ese modo el Estado ingresaba más. La famosa curva de Laffer malentendida, que probablemente lo que provocaba era una desigualdad mucho más grande entre los ciudadanos. Ese es el mensaje con el que ha venido Liz Truss, pero por otra parte no es tonta y se daba cuenta de que en la breve ventana de oportunidad que tiene, que son 2 años antes de las próximas elecciones, no podía enfrentarse a una crisis energética, a una situación de pobreza energética que sacara a la gente a la calle. Había ya incluso campañas con bastante apoyo popular de personas que decían que no iban a pagar la factura de la luz y del gas. ¿Qué es lo primero que ha hecho esta ministra neoconservadora, neoliberal, que quiere bajar los impuestos y sacar las manos de los políticos del Estado? Pues lo primero que ha hecho es prometer 150.000 millones de libras, casi 200.000 millones de euros en ayudas directas para que los ciudadanos puedan tener unas facturas de la luz y del gas un poquito más reducidas y que esa ayuda dure 2 años, justo los 2 años hasta las próximas elecciones. En cualquier caso, no sé si le va a salir porque la ayuda prometida, que por cierto ha quedado diluida con todo este cataclismo que ha sido la muerte de Isabel II, era básicamente un promedio de 2.900 euros al año por hogar tope. Sí. Eso ya es incluso más de lo que están pagando ahora, que resulta casi escandaloso. Con lo cual, era la promesa de que las cosas no fueran a peor, pero ya han ido a peor en los últimos meses. No sé si realmente el mensaje iba a calar. ¿Lo compartes, Ruth? Totalmente, y de hecho estaba pensando justamente, digo, esto es además herencia de las políticas de Thatcher, de que destruyeron a la sociedad británica, destruyendo a las clases medias y abogando a una buena parte de la población a precisamente no poder pagar la energía. Y en relación con lo que hablabas con la persona que te has comunicado, el Leeds, Luis, ¿no? Se llamaba. Yo creo que en parte se acallan las voces críticas con esta cuestión, ¿no? Me ha gustado mucho que ha dicho eso, ¿no? Se va a gastar un montón de dinero en los funerales de esta mujer, que efectivamente representa una de las instituciones más importantes del Estado, pero es que la ciudadanía está en una situación muy complicada. Pero claro, la monarquía también representa ese papel cuché, esa distracción. A los británicos les encantan las soap óperas, les encanta seguir culebrones, y la monarquía británica les ha dado una soap opera en vivo y en directo durante un montón de años, ¿no? Y sigue dándolos, ¿no? A partir de los hijos, de lo que pasa con las nueras, de si se llevan bien los hermanos o no se llevan bien los hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una vía también de distracción que en psicología social está muy, muy estudiado, ¿no? Es decir, bueno, pues nos olvidamos de nuestros problemas cotidianos y ponemos a toda esta gente, que son todos súper guapos, súper elegantes. Alguien decía antes que la mujer de William, ¿no?, que era perfecta, ¿no? Es como que casi no tiene ningún defecto. Yo no sé dónde la han sacado, porque claro, encontrar una mujer tan perfecta, guapa, inteligente, que va a apoyar a su marido en todo, que no tiene problemas, que se encarga de los niños, en fin, todo. Claro, esto es ponerla a la sociedad, pues decir, todo el mundo quiere ser como esta señora que se llama Kate, ¿no? Middleton. Catalina, Catalina, efectivamente, ¿no? Que, bueno, pues tantas reinas catalinas que ha habido en el Reino Unido. Entonces, pues yo creo que ahí creo que hay que hacer un análisis. Yo creo que Owen en el libro de Chaps lo planteaba de manera bastante cruda y reflejaba efectivamente cuál era la situación de la estructura social y los clivajes socioeconómicos que están ahora mismo operando en el Reino Unido, que se han visto agravados además por el Brexit, que les están situando en posiciones de no way out, ¿no? Y yo creo que eso pues era lo que estaba abocando a ese otoño del descontento, a ese invierno del descontento. Veremos cuántos inviernos del descontento. Vamos a tener que atar los cinturones. Hemos dejado de hablar momentáneamente con todo esto de la reina. También nosotros nos hemos olvidado de la situación tan grave que tenemos y que se nos avecina de cara hasta los próximos meses, y que se reemplace a Isabel de Inglaterra
guerra por Carlos III no va a solucionar ninguno de estos problemas. Lo único que yo creo que es importante es que para la psicología social de la sociedad británica, la reina simbolizaba lo único que era estable en sus vidas en este punto, ¿no? Y eso es lo que han perdido y se sienten huérfanos por eso, porque también habláis de que si es una abuelilla, yo lo veía más bien como el dinosaurio, ¿no? Que siempre estuvo allí, ¿no? Hoy me decían mis hijos que son, yo no tengo una abuela que sea así como esta señora, con ausencia de empatía ni cariño, ¿no? Algo que le han echado en cara a lo largo de todos sus años. Entonces, mis hijos, que son adolescentes o preadolescentes, me decían hoy, pero mamá, ¿cómo vamos a vivir ahora sin esta mujer allí? Que la han visto en Los Niños, la han visto con Paddington, en fin, ¿no? Estaba por todos lados, ¿no? Ese icono pop en el que se convirtió en algún momento la reina Isabel, y yo creo que bueno, la relevancia es esa, ¿no? Cómo ha mantenido esa legitimidad en todo lo Commonwealth, en todos esos territorios en los que era respetada, y cómo simbolizaba esa única institución, esa única pieza de estabilidad que hasta este momento le quedaba a la sociedad británica en un momento de muchísimas turbulencias, de estructura territorial, de muchísimos dilemas en el marco de la política económica, de su encaje en el eje euroatlántico y con la Unión Europea, y que esto, obviamente, además con una primera ministra novata y, entre comillas, o entre paréntesis, una política muy posibilista, ¿no? En términos de avanzar, ¿no? En la medida que ella pueda alcanzar el poder. Vamos a avanzar nosotros. Esto se va calentando, ¿eh? Esto se va calentando. Sí, al final esto va a ser un programa anglófobo. No, por Dios, no. Vamos a hacer una cosa, un traguito de agua anglófobo y republicano. Esto se está calentando. Y seguimos, señores, hora 25 desde Londres en esta noche de viernes. Tengo a Felipe, nuestro técnico, profundamente preocupado porque se nos va a acabar la batería. A ver. Espera, ábrete el micro, Felipe. Ábretelo a ti mismo. Que no se te oye. A ver, ponte en este. ¿Llegamos? A duras penas hasta y media. ¿Pero hasta y media crees que llegamos? Sí, llegamos. Cruza los dedos. Jordi Carbo, buenas noches. Que vaya más rápido no mejorará la situación, ¿no? No, creo que no. O sea, hasta y media tenemos que llegar igual contigo con lo que sea. Por eso. La ropa para este fin de Jordi. Pues mira, un consejo, Bueno, el titular sería: este largo y duro verano se acaba, y se acaba a lo grande, es decir, se acaba este fin de semana. Por eso casi que recomiendo ropa de playa o para ir a esos sitios del interior donde la gente también se baña, porque van a ser 2 días de calor o mucho calor, dependiendo de qué punto del país. Sobre todo el domingo, cuando tendremos máximas de 30 a 35 grados en prácticamente todas las poblaciones, pero es que en los puntos habitualmente más cálidos, el Valle del Guadalquivir y zonas parecidas como el Ebro, máximas de más de 35 grados, mucho sol, y mañana por la tarde algunas tormentas entre Teruel y Castellón, la madrugada del domingo en el litoral de Tarragona, y mañana por la tarde también alguna tormenta más en el este de Mallorca. Y todo esto a la espera, Aimar, se va confirmando ese gran cambio que nos va a traer a principios de la semana que viene, y parece que durante unos cuantos días agua de manera generalizada y generosa. Hasta mañana, Carbo. Bueno, hasta el lunes. No, hasta el lunes, ¿eh? Eso es. Adiós. I wanna be a Ford Cortina. I will never rust. If you like your coffee hot. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. ¿Qué tal estás? Bien. Muy atento a todo lo que está produciendo este fallecimiento, ¿no? Para los lectores de prensa y los oyentes de radio, estos días son como muy intensos. Sí. Oye, ¿tú te has fijado en una derivada que es que han cancelado el rodaje de The Crown en Barcelona, la serie sobre la vida de la reina? Justo se estaba rodando en Barcelona, más un episodio, digamos, espinoso, que es la muerte de Lady Di en ese túnel, y han cancelado el rodaje. Sí, lo han cancelado. Bueno, se puede considerar normal, ¿no? En algún momento ya ha dicho, bueno, en algún momento no, hoy creo. El creador de la serie ha dicho que se trata de una carta de amor a la reina de Inglaterra. Y bueno, yo estoy maravillado con los diferentes lutos que se están produciendo en todas partes como señal de respeto y de homenaje a Isabel II. Es como si nadie se quisiese quedar corto, ¿no? Todos necesitasen hacer algo verdaderamente especial e impactante para que se compruebe que su dolor es real. Hoy leía que la Agencia Meteorológica Británica ha dicho que, como forma de respeto a la fallecida reina de Inglaterra, no dará el pronóstico del tiempo de los próximos días.
y al carallo. También puede pensarse que no das el pronóstico porque tal y como están las cosas con el cambio climático nadie da una, no aproveche las circunstancias. Los clubes de fútbol han suspendido la jornada de liga, ciudades como Madrid han decretado días de luto inverosímiles y por supuesto este rodaje se ha suspendido. Bueno, de esto se concluye que universalmente hay consenso en que la mejor forma de homenajear a Isabel II es no trabajar. En The Crown, que es donde se está rodando estos días el accidente de Diana, me gustaba, que quería precisamente citarlo hoy contigo porque son momentos muy impactantes para los apasionados de ese proceso en el que el arte imita la vida o se superpone a ella o dibuja una trayectoria circular. Ahora, un buen homenaje a la reina de Inglaterra sería por eso pasar de la historia, ¿no? Hacer un poco lo que hizo Tarantino al final de su de una historia de Hollywood, ¿no? Dejar de ajustarse a su biografía, es decir, que la reina siga por su cuenta en la ficción, trabajando a destajo los guionistas, que no muera cuando le obligue la salud, sino que muera cuando escuche el último corten. Yo estaría con ese poema. Un beso, Javois, hasta el lunes. Un beso, disfruta, chao. Bastante impresionante, Rafa, la abadía de Westminster que tenemos aquí al lado por dentro. Sí. A mí me alucinó, me pareció muy impresionante. Fascinante, y los personajes que hay enterrados dentro, como también es fascinante la iglesia donde ha tenido lugar el servicio religioso, el primer servicio religioso, la Catedral de San Pablo. Sí. La verdad es que son edificios solemnes y esta ciudad está llena de ellos. Sabes que por la tarde empezó a decir San Paul y me ha escrito Montserrat Domínguez, nuestra jefa, y me dice, por favor, di San Pablo. Ha sido así. Es que no lo puedes evitar. Llegas aquí unas horas ya y te está poniendo una cara. Sí. John Lee Anderson, buenas noches. Buenas. John Lee Anderson es una de las grandes firmas de The New Yorker. Ha vivido en Reino Unido en los 70, en los 80, volvió, vive en la campiña inglesa. Señor Lee Anderson, usted ha llegado a decir que entiende la patología inglesa de su pasión por la monarquía. ¿Cómo es eso? Explíquemelo. Pues sí, mira, claro, soy norteamericano que vive aquí y desde hace años, mi mujer es inglesa, mis hijos son medios ingleses, pero yo siempre voy a ser el forastero, ¿no? O sea, les tengo cariño, conozco sus cosas, sus idiosincrasias, y lo que he notado, lo que yo siento haber observado a través de todas estas décadas en que he conocido la isla y su relación con la reina es un poco es el cliché, estoy repitiendo lo que muchos han dicho, ¿no? Ella ha representado la continuidad en una sociedad que ha experimentado pues convulsiones y cambios, pero muy muy dramáticos en este tiempo, sobre todo la pérdida de su imperio, algo de que no se habla mucho, no es algo que viven en su pellejo ni recuerdan todos los días, pero es así como Putin dice que el colapso de la URSS fue el mayor catástrofe del siglo XX, y seguramente lo era para él y soviéticos como él. Los británicos han experimentado la pérdida de su imperio, y ella lo dirigió con una serenidad y con una gracia que creo que a muchos les inculcó un sentimiento de seguridad ante un poco el hecatombe, ¿no?, de la pérdida de orgullo nacional y propósito nacional. Estoy hablando de ya 3 generaciones de británicos. Entonces, cuando hablo de patología, estoy hablando de esas patologías que están como enquistado en el ADN inglés, de ser gente que, hace 60 años, hace 70 años, eran los dueños de buena parte del mundo. Era la gran fuerza naval del mundo. Cuando se fueron sus colonias de África, nacieron 28 naciones, nada más en ese continente, en una década. O sea, estamos hablando de una islita aquí que ha tenido un impacto tremendo en el mundo,
y coincidió con la llegada de ella al trono. Ella llegó en el año 52 como para liderar el proceso del desmembramiento del imperio. Y curioso, ¿no? Porque eso no está dentro de los testimonios de los últimos días, sino más bien de los halagos, los piropos de su serenidad, de su fuerza, pero en realidad ella es la madre británica y les acompañó en todo ese trauma, ¿no? Es una manera de mirarlo al menos, ¿no? ¿Cómo definiría la personalidad inglesa, señor Lee Anderson? Mira, son sentimentales, aunque no lo demuestran. Mira, tengo muchos amigos que son republicanos en el sentido de antimonárquicos o izquierdistas y qué sé yo, pero todos se confiesan, casi todos se confiesan una admiración para ella, algún vínculo sentimental muy fuerte que no saben explicar muy bien, y un poco va a eso lo que te digo. En un país en donde las familias no son abiertamente afectivos como en España, por ejemplo. Tenían sus propias madres y tenían a ella, o sea, de una forma más que simbólica. Ella, curioso, o sea, estaba pensando en la relación que tenían los británicos también con Margaret Thatcher hace unos años atrás, y curioso, me acuerdo que a 10 o 15 años de su muerte, hombres mayores, sobre todo Tories, es decir, conservadores, comenzaron a confesar que habían sentido lujuria con ella. Es decir, jamás se me había cruzado por la mente, pero ellos sí dijeron que Margaret Thatcher se les inspiró, o sea, era cachondo, no sé qué. Y yo creo que los ingleses, cuando hablamos claro, esto es medio, tú sabes, anecdótico, pero tienen algo con las mujeres, y en Margaret Thatcher era un poco la encarnación de la madre deseada, quizás, y en caso de la reina Isabel, la madre no alcanzable, la madre pura, la madre eterna, ¿no? Señor Lee Anderson, muchísimas gracias. Buenas noches. Ok, buenas noches. Muy amable. De Prada. Vaya cara en las patologías sexuales. Esto de la lujuria thatcherista es tremendo, ¿eh? De los ingleses, ¿no? Esta deriva freudiana. No, pero me ha resultado interesante porque fíjate, yo creo que si hay un rasgo, antes lo dije, en un rasgo, yo me atrevo a decir, el más característico de la idiosincrasia inglesa ha sido siempre la sed de dominio, ¿no? Es decir, es un país efectivamente recluido en una isla, pero desde esa insularidad, siempre y se lo comió. Siempre ha tenido una mirada agresiva sobre el mundo, digámoslo así, ¿no? Esto está en la literatura inglesa. Si vemos las tragedias de Shakespeare, pues que tratan de la sed de dominio llevada hasta el impulso criminal más absoluto. Pero incluso las obras livianas o cómicas, pues si leemos el Pigmalión de George Bernard Shaw, pues el profesor de fonética que saca a esa chica del arroyo y la convierte en una mujer con una perfecta dicción, lo que quiere es dominarla, la quiere convertir en lo que él es. Un profesor español pues simplemente le hubiera lanzado un piropo, le hubiera puesto un piso, hubiera intentado ligarla. El profesor inglés lo que trata es de conseguir que tenga una dicción perfecta como la tiene él. Esa sed de dominio, no me extraña que luego en el recogimiento de la intimidad pues tenga la necesidad de sentirse dominado también, ¿no? Sentirse dominado, y a lo mejor de ahí la fascinación por Margaret Thatcher, la fascinación sexual por Margaret Thatcher. Podemos volver, si queréis, al análisis político. Yo quizás sí, algo más ortodoxo, sí. Dale, Guillermo. No, yo por volver por senderos algo más ortodoxos. Porque es mucho más divertido. También es coincido plenamente. Pero igual me estoy ablandando un poco después de tantos años aquí en el país, pero yo... me ha parecido muy interesante lo que se ha comentado sobre las críticas a la cobertura de la muerte de la reina, porque recuerdo que en abril del año pasado hubo las mismas críticas hacia la cobertura que se hizo tras la muerte del duque de Edimburgo. Y fue un debate que ya se planteó en el momento y que, bueno, fue un debate que se silenció porque esos debates nunca se plantean en el mainstream político. Y yo creo que
volviendo un poco a lo de la incertidumbre, el luto, Carlos III, yo creo que gran parte del luto de los británicos y las británicas es sincero por un motivo que no saben expresar, por lo que hemos hablado de ello. Todo el mundo sentía que la reina era en parte una persona que había vivido en su salón durante 70 años, por la foto que tenían en la chimenea, porque la habían visto durante todas sus vidas. Y yo creo que, claro, se sienten huérfanos efectivamente y afrontan un invierno tremendo, y Rafa ha escrito decenas de artículos muy buenos sobre esto. Afrontan esto con una primera ministra que es una incógnita y con un rey que ya no es la reina. Y yo creo que parte de la catarsis que va a tener que vivir el país es asumir esto y afrontar esto. Y el reto de Carlos va a ser poder erguirse como el personaje, la persona de referencia. Por apuntar una última cosa, el Cabinet Manual, el manual del gabinete, que es el manual que gobierna pues un poco las políticas del gobierno británico, es un código de referencia, dice que la monarquía tiene que aportar al país estabilidad, continuidad y un punto de referencia nacional. Y el reto de Carlos va a ser muy rápidamente, en muy pocos días, aportar esas tres funciones. Hablabas de la cobertura mediática y una persona que sabe muchísimo de esto, Eduardo Suárez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Director editorial del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford. Estás en Oxford ahora mismo, ¿verdad, Eduardo? Pues sí, estoy aquí en Oxford, una noche mucho más tranquila y mucho más silenciosa que la de Londres, pero bueno, un poco con el mismo espíritu, al menos el que hemos visto hoy por aquí. Decía que sabes muchísimo de medios y joder, me llama mucho la atención el papel de la BBC en todo este proceso, ¿no? La BBC venía preparando a la población ya de lo que iba a pasar y la ha dirigido, la ha llevado de la mano durante estos 2 días. Bueno, desde luego, la BBC, para que os hagáis una idea, es un medio muy, muy central en el Reino Unido. Tiene una audiencia enorme, tanto analógica como digital. Ningún medio en España tiene esa centralidad que tiene aquí la BBC. Al menos la mitad de la población nos dice a nosotros en el estudio que sacamos una vez al año que sigue la BBC con regularidad. El porcentaje, en cambio, en España, por ejemplo, para televisión española apenas roza el 8%, ¿no? Sobre todo en el entorno digital. Entonces, claro, esto también tiene que ver, ¿no?, con lo que hemos visto en las últimas horas y cómo la BBC ha sido un poco juez y parte, ¿no? Por un lado ha estado informando, ¿no?, de lo que pasaba, desde luego, pero también era parte de ese engranaje un poco institucional, ¿no? Y bueno, estaba dentro un poco de ese plan, ¿no?, de cómo se iban a desencadenar los acontecimientos. Lo que ocurrió fue, y lo hemos hablado, seguro que lo habéis hablado ahí también, pues bueno, pues cómo ese comunicado un poco fue el pistoletazo un poco de salida y cómo un poco todos los británicos y todos los que vivimos aquí nos fuimos dando cuenta de que esta vez iba en serio, ¿no? Por gestos muy mínimos pero muy significativos, ¿no?, de los presentadores, del corresponsal real, y bueno, pues fueron unas horas un poco que eran evidentemente no la antesala de lo que hemos visto luego. ¿Qué crees que está por venir en los próximos días a nivel anímico del país, te pregunto? Bueno, lo habéis comentado antes, ¿no? Creo que ha habido una cosa que ha dicho John Lee con la que yo estoy muy de acuerdo. Yo he vivido aquí prácticamente ya 10 años, primero como corresponsal, ahora en este empleo que tengo en Oxford, y creo que es cierto que los británicos son muy sentimentales. Creo que ese mito de la frialdad británica, de la flema británica, no es exactamente así. Creo que efectivamente nos encaminamos hacia un invierno muy, muy duro, durísimo para muchas familias que van a tener que elegir prácticamente entre comer y calentarse, y quizá pues todo esto parezca una frivolidad, y seguramente lo es, ¿no? Desde el punto de vista más frío, pero creo que al mismo tiempo también los británicos sienten esa necesidad, ¿no?, de encadenarse un poco a esta especie de culebrón, ¿no?, en el que viven los Windsor desde hace tantísimos años. Creo que este país es un país que vive por y para la nostalgia desde hace tantísimas décadas, ¿no? Y tiene que ver con el imperio que comentabais, con la pérdida del imperio, pero creo que es algo que va incluso un poco más allá, ¿no? Creo que está enfermo de esa melancolía, ¿no?, por una Inglaterra que ya no existe, pero que en cambio es la que siempre se evoca, ¿no?, en los libros, en los periódicos, en los tabloides, por supuesto. Y bueno, pues al final la
monarquía ha vivido, está viviendo, seguramente seguirá viviendo en esa relación un poco simbiótica, ¿no?, con los tabloides, que, bueno, pues imaginaros, aquí todavía siguen teniendo muchísima fuerza. En España casi no se venden periódicos de papel, pero aquí se siguen vendiendo muchos, ¿no? El Sun sigue vendiendo cada día más de 1 millón de ejemplares, o el Daily Mail, ¿no? Y son periódicos que básicamente viven pues de esa relación con la Casa Real, que ha tenido a veces sus altibajos, pero que en general es una relación en la que unos viven de otros. ¿Le zumban a la Casa Real cuando hay que zumbarle, Rafa? Les zumban, pero Eduardo acierta de pleno lo que está diciendo. Es una relación simbiótica, que se necesitan mutuamente. O sea, la Casa Real construye su imagen y los diferentes personajes de la familia real han construido su imagen a través de la complicidad o del choque con los tabloides. Que se lo digan sino a Enrique y a Meghan, y su guerra particular contra ellos, o la guerra particular que durante un tiempo tuvo Diana, o la guerra particular que durante un tiempo, y que supo manejar con bastante inteligencia, todo hay que decirlo, tuvo Camila Parker Bowles. Eduardo, muchísimas gracias, buenas noches. Gracias, un placer, hasta luego. Bueno, señores, vamos a ir cerrando aquí este chiringuito improvisado que hemos montado en un lugar fantástico. A todas luces tiene que estar prohibido hacer radio aquí, porque si no todo el mundo estaría haciéndola. Por eso las sirenas, ¿no? Prepárate que esta noche la pasamos en el calabozo. Hemos conseguido llegar hasta el final sin que la poli no se evacúe de aquí. Pero lo que me interesa, a esta hora, un viernes por la noche, un londinense, ¿a dónde va? Uy, depende de la edad del londinense, ¿no? Depende de su responsabilidad. Pero vamos, nos vamos ahora por el Soho y te garantizo que hay un montón de sitios donde te lo puedes pasar estupendamente. Sí, ¿no? Sí. Bueno, señores, que ha sido un placer esta noche de radio, Viernes Radio, habernos permitido este momento de análisis, porque hemos compaginado por un lado el análisis muy profundo, muy sudo, y bueno, nos hemos echado unas risas aquí. Rafa de Miguel, muchísimas gracias. A ti. Y a Juan Manuel de Prada, Guillermo Íñiguez y a Ruth Ferrero, gracias también. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias, además. Un abrazo. Señores, nosotros lo dejamos por hoy, se quedan con el larguero, pero nos quedamos aquí, nos quedamos en Londres. La SER se queda en Reino Unido para contarles al minuto todo lo que pase en los próximos días, en esta semana larga que viene por delante. Ha sido un placer. Hasta mañana. Mañana nos escuchamos en hora 14. Adiós. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.